Muy bien, es un gusto poder compartir la palabra de Dios y poder transmitir lo que Dios pone en el corazón. Ya estamos atravesando casi 112 o 113 días de cuarentena. Todos extrañamos estar juntos, pero bueno, creemos que esto ya pronto irá pasando. Mientras tanto estamos fortaleciéndonos a través de este medio, teniendo este tiempo de culto, de alabanza, de palabra de Dios, tiempos de oración, y es hermoso saber que la iglesia está cerca, que podemos estar cerca de esta manera, de esta forma. Y bueno, también lo que siempre venimos diciendo como iglesia, que el altar en nuestro hogar, en nuestra casa está encendido. Esto realmente es de mucha bendición. Así que bueno, espero que podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas en estos días, que podamos estar atentos, que podamos escuchar la voz de Dios y que sigamos buscando más de Él. Unas 2 semanas atrás creo que fue que tuvimos un tiempo especial de ayuno y oración, y un poco el texto que se compartió, un poco el relato bíblico que se estuvo compartiendo, es el Padre Nuestro que podríamos recitarlo de memoria. Y a mí hubo algo que me llamó mucho la atención, es el tema donde, si quieren, lo podemos leer juntos en Mateo 6. Mateo 6 vamos a leer a partir del 9. Esta fue la oración que dejó como modelo Jesús para la iglesia. Y dice: Padre Nuestro, yo lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual, que me pareció bastante buena para poder compartirla. Dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. En esta traducción del lenguaje actual hay algunas palabras que cambian, pero hay una, sobre todo en el versículo 13, que dice: cuando vengan las pruebas, no permitan que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. La versión que conocemos habitualmente es: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Eso es una de las cosas que me quedaron dando vuelta, y quería ver un poco el tema de qué es de qué manera Dios nos libra de la tentación, o le pedimos al Señor que nos libre de la tentación. Muchas veces cuando nos toca hablar de la tentación, siempre pensamos que tenemos que estar muy vigilantes con nuestros actos, con nuestras vidas. Sabemos algunas cosas que hacen que podamos alejarnos de la tentación. La tentación es, a los que nos gusta la pesca, ¿no? Para dar un ejemplo, es como esa carnada que está puesta en el anzuelo.
El anzuelo es una especie de forma de pinche, que ahí es donde va agarrado el anzuelo con una tanza que prácticamente no se ve, y bueno, ahí es donde el pez se siente atraído por la carnada y muerde. Cuando muerde, trata de llevárselo para comerlo, y ahí es donde queda atrapado, y bueno, el pescador trae el pez que terminó pescando, ¿no? Y un poco la tentación es eso, ¿no? Es esa carnada que está puesta, y muchas veces está puesta para que caigamos. La tentación trae muchas cosas que hacen que nuestra vida se debilite. No son las pruebas, no tiene nada que ver la tentación con la prueba. La tentación es el instrumento que utiliza el enemigo para hacer caer a los hijos de Dios, para que se enfríen, para que se alejen de Dios. Pero esto lo vamos a ir viendo a medida que va avanzando esta prédica que creo el Señor puso en mi corazón. Como que todos, en cierta manera, es un peligro la tentación para nosotros, que anhelamos vivir para el Señor, anhelamos agradarle, anhelamos vivir en santidad. La tentación muchas veces, la tentación en realidad viene a alejarnos de eso que estamos buscando en el Señor. Muchos hombres de Dios, la Biblia está llena de relatos de hombres de Dios que cayeron en tentación. El primer relato bíblico que encontramos es en Génesis, y podemos ver en Adán y Eva que fueron tentados, como también podemos ver en Caín, en Lot, en Miriam, en Sansón, en Elías, en Saúl, en David, en Salomón, en Eliseo, en Giesi, los reyes Uzías y Asa, Judas, Pedro, Ananías y Zafía, cuyas historias nos cuenta la Biblia, ¿no? Estas historias están en la palabra de Dios. Todos han sido tentados. Los 3 evangelios nos relatan que en el principio de su ministerio Jesús fue tentado por el diablo, y él pudo vencer porque pudo vencer gracias a que tenía un conocimiento pleno de la palabra de Dios, como hemos podido ver después de ese ayuno que tuvo durante 40 días, que vino Satanás a tentarlo, y todos en cierta manera conocemos el relato cuando Jesús, en cada vez que el diablo lo tentó con algo, él le pudo responder con la palabra, hasta que resistió, hasta que el diablo huyó. Cuando hablamos de tentación, hay un montón de cosas que podemos mencionar acerca de cosas que son tentadoras para el corazón del hombre. Y una de las cosas que siempre se hablan es del dinero, de los placeres. Son las 2 tentaciones típicas que se presentan: la riqueza, el poder, muchas veces una aventura sentimental. Todas estas tentaciones las han experimentado hombres de Dios. Podemos tener el ejemplo de David, que por no estar en el lugar donde tenía que estar, se vio tentado y hizo algo indebido, algo que lo alejó de la voluntad de Dios y de su presencia, y después ver cómo sufrió las consecuencias. Por eso decíamos que todos estos casos que podemos ver en la palabra sirven para ejemplo, para tener ejemplo para nuestras vidas, y tenemos que ser muy astutos. Solo tenemos una esperanza en el mundo: la victoria del Señor. Victoria en nosotros. Primero es necesario que podamos alcanzar
la victoria en el Señor nosotros primero, para poder ser fuerte, para poder resistir, como dice la palabra, y también poder tener la victoria en el mundo para que se establezca su reino, como testimonio de que tenemos una vida en integridad en el Señor. Hablábamos acerca de lo que se diferencia de tentación a prueba. La Biblia dice que no es Dios el que nos tienta al mal, porque Él no es el que tienta a que nosotros vayamos al mal. Esto es la herramienta del enemigo. Esta es la herramienta del enemigo para que nosotros podamos estar confundidos, lejos de Dios, con falta de gozo, con culpa, que no nos dé la libertad de poder entrar en su presencia. Sabemos que la tentación es ese primer paso hacia, es como genera ese apetito a poder avanzar, y cuando uno avanza es donde uno va empezando a notar que se está metiendo en un terreno peligroso. Ese terreno es pecado. El pecado trae muerte, lo dice la palabra, y parece muy duro, pero lo dice la palabra de Dios. El pecado trae muerte, esa muerte espiritual que muchas veces hace que no sintamos la presencia de Dios y que no nos cueste volver a Él, y que nos cuesta regresar a tener ese acercamiento, a poder vivir esa relación cercana con Dios. El diccionario define tentación de esta manera: una atracción hacia algo prohibido, un movimiento interior que incita al hombre al mal. Entre las palabras relacionadas encontramos deseo, atracción, ganas. Es una ocasión que se nos presenta para realizar algo que sabemos que es malo, pero que nos promete un placer: mentir, vengarse, emborracharse. Los ejemplos que vamos a ver en este relato. Yo me estoy basando en un estudio acerca de un libro de Klee que habla acerca de la tentación, y bueno, por eso estoy en cierta manera leyendo algunas cosas que remarca este estudio. Dice: todo placer legítimo puede convertirse en una ocasión de tentación cuando se nos presenta fuera del marco ideado por Dios. Pero cuando estamos tratando de salir de cosas que están atadas en nuestro interior, es necesario que podamos luchar con esas cosas y saber que si no están para nosotros, mejor alejarnos. La Biblia también habla acerca de huir, de no tratar de ver, de ser curioso, porque una de las cosas que despierta la tentación es la curiosidad. Y una de las cosas que muchas veces salen en la tentación, o cuando el enemigo nos presenta estas cosas, salen cosas que todavía no se han resuelto en la presencia de Dios y que están en el interior de nuestro corazón. Albergar pensamientos culpables puede llevar a cometer actos culpables, pero el pensamiento en sí ya es reprensible. Si se me presenta semejante pensamiento, debo rechazarlo, pues resulta ser una tentación. Muchas veces estamos tentados a pensar cosas que realmente no nos va a bendecir, no va a bendecir a nuestras vidas. Y muchas veces estamos tentados a volver con nuestros pensamientos en cosas que no nos hacen bien. Es importante poder alejar de nuestros pensamientos cosas que muchas veces estamos dando vuelta, casi abrazándola, casi como trayéndola de vuelta al presente. Es importante
que podamos deshacernos de toda cosa que el enemigo quiere venir a poner en nuestras vidas. Es importante saber de que el enemigo está queriendo destruir, vino para matar, para destruir, para traer división, para que no tengamos esa relación que Dios quiere tener con su pueblo. Este es un tiempo donde tenemos que, si queremos vivir en santidad, poder buscar de agradar a Dios en todo momento. Quiero decirte que la tentación funciona cuando no estamos como iglesia juntos, sino que funciona cuando estamos solos, en la soledad. Ahí es donde empieza la tentación muchas veces. Hoy podemos ver que hay tantas cosas cerca para poder venir a tentarnos y poder sacarnos el gozo que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón por ser sus hijos. Mire, desde una película que muchas veces pueden tener imágenes fuertes, imágenes sexuales que hacen que pueda despertar cosas que no están bien en nuestras vidas. Hay muchas veces cosas que podemos ver en internet que no nos hace bien, que son cosas que a veces parecen sutiles, que parece que la podemos manejar, pero hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Un hombre con una relación como David tenía con Dios, ese acercamiento que Dios tenía con David y David con Dios, ese hombre sufrió una tentación y una caída. Cuanto más nosotros tenemos que ser cuidadosos de cuidar nuestra relación con Dios y alejarnos de todo peligro. Hay una disposición muchas veces interior, hay una disposición de nuestra carne, hay una disposición de nuestro viejo hombre a tener esa curiosidad, ese deseo, ese querer ver, y muchas veces tenemos muchas cuestiones también que creemos que podemos ponerla como argumento, pero hermanos, son mentiras del diablo. Yo te quiero decir que el diablo es muy astuto y todas excusas que vamos poniendo que no son las que nos conviene tenerlas. No podemos decir que lo que nos pasa, que caímos en tentación por culpa de alguien. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de cuidar nuestra relación con Dios. No podemos decir, bueno, esto me pasó porque, no sé, estaba descuidado por culpa de o por culpa de alguna cosa, de alguna situación. Excusa, usted me entiende cuando queremos justificarnos de por qué nos metemos en terrenos peligrosos. Hermanos, sepamos que Dios quiere que nos alejemos de todo lo que es terreno peligroso, de todo lo que está fuera de su voluntad. Sepamos que Dios quiere que su iglesia viva en santidad. Sepamos que Dios quiere lo mejor para sus hijos, quiere que nosotros podamos vivir libres, que podamos entrar libres a su presencia. Esto no quiere decir que no vayamos a caer o que muchas veces pasemos por tiempos de debilidad y nos condenemos porque hemos caído, hermanos. Mientras hay vida, hay esperanza, y creo que sería bueno que esta palabra sirva para que si estás atravesando un tiempo de dificultad puedas volver al Señor. Esta palabra creo que es para iluminar, es para traer claridad, para saber dónde hemos desviado, dónde nos hemos desviado del camino y tener que volver a retomar, humillándonos. Fíjate, vuelvo a poner como ejemplo la vida de David. David reconoció, se humilló y reconoció.
reconoció su debilidad, reconoció que había pecado, que había errado, que estaba mal con el Señor. Lo reconoció. Y después de reconocer, él recibió el perdón de Dios. Él recibió el perdón de Dios. Tuvo que pasar por consecuencias. Hermanos, te digo que el pecado hace que tengamos que pasar por las consecuencias. Tenemos que pagar, tenemos que no sé si el término es pagar, pero tenemos consecuencias. El pecado, cuando nos enrieda, hace que perdamos un montón de cosas, aún perder cosas en la salud. Muchas veces te puede quitar el sueño, te puede generar una ansiedad, te puede generar estar todo el tiempo con cosas dando vuelta en la cabeza, cosas que vienen del mismo enemigo de nuestras almas. Así que es importante que sepamos que no tenemos que perder esa relación con el Señor. Quiero decirte que no estoy hablando de perder la salvación, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de no perder ese acercamiento con el Señor, esa libertad de poder entrar a su presencia sin tener esa condenación que muchas veces puede venir a raíz de vivir en pecado. Por eso es importante vivir en la relación que Dios quiere que vivamos, una relación cercana, una relación que podamos estar cerca de Él, vivir en oración, estar cubiertos. Hermanos, necesitamos de estar cubiertos, poder orar los unos por los otros, interesarnos por saber qué le pasa al hermano, cómo está viviendo, en el sentido no de meternos en la intimidad, pero sí de poder ayudarnos en la oración. Muchas veces no es necesario conocer el problema o conocer la dificultad o conocer la debilidad, porque no es que nosotros necesitamos saber los detalles, pero sí saber de que tenemos que estar orando los unos por los otros. Así que bueno, yo quisiera dejarles en esta mañana, este domingo, esto de Señor, líbranos de estar pasando por tentación, líbranos del mal, líbranos, como dice esta versión, de lo que quiere venir a ser el enemigo en nuestras vidas. Líbranos, Señor. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Que podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, que podamos buscar de estar cerca de Él, que podamos vivir en su voluntad, y yo creo que Dios nos va a dar esa victoria, como les decía en un momento que le estaba compartiendo esta palabra, una victoria primeramente para nuestras vidas, una victoria para poder vencer, valga la redundancia, para poder vencer a las acechanzas del enemigo, y una victoria para poder ser de bendición a la gente que nos rodea. Y si estás atravesando o estás en un momento donde el enemigo te hirió, no te olvides que nuestra lucha, como dice la palabra, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. O sea que nuestra lucha son con enemigos invisibles. Muchas veces podemos creer que tenemos un montón de cosas resueltas, pero sin embargo hay cosas que tenemos que buscar a Dios para que Dios nos dé esa fortaleza. Así que quiero animarte, quiero que nos animemos juntos a poder buscar juntos, a tener tiempo juntos con el Señor, que podamos animarnos a estar cubriéndonos en oración como iglesia, y poder nosotros
si hay algo que no nos hace bien, poder alejarnos. Es el mejor antídoto que hay para poder vencer la tentación del enemigo. Alejarnos. Mirá el caso de José con la mujer de Potifar. Es un caso, un claro ejemplo de cómo vencer la tentación. Cuando pudo escapar, dijo: ¿cómo voy a hacer algo semejante a mi Señor? Así que podamos tener esto en nuestro corazón. Bueno, que podamos vivir en esa victoria. Yo quisiera que podamos terminar orando, pidiéndole a Dios que nos dé esa fortaleza. Yo te invito a que puedas orar en tu casa, en el lugar donde estés, y pedirle a Dios que te dé esa fortaleza para poder vivir una vida en integridad. Y si hay algo que pedir perdón, no te olvides que el Señor está cerca de tu vida. No te olvides que el Señor quiere restaurar tu vida, así que yo te invito a que abras el corazón y que dejes que el Señor limpie tu vida, limpie tu corazón, ordene todas las cosas y podamos vivir una vida de victoria. Yo quiero darte gracias en esta mañana por esto que has puesto, Señor, en mi corazón para compartir. Yo te ruego, Señor, que pueda impactar las vidas así como has impactado mi vida, Señor, y te ruego, Señor, que puedas traer mucha bendición a tu iglesia. Señor, anhelamos vivir una vida para ti, una vida íntegra, una vida en santidad, Señor, y te rogamos, Señor, que hasta que tú vengas a buscar a tu pueblo, Señor, nos encuentres procurando, nos encuentres, Señor, buscando de vivir una vida en fidelidad a ti. Señor, restaura, Señor, los altares que están caídos. Señor, restaura las vidas que muchas veces pasan por momentos de debilidad. Señor, fortalece, Señor, las vidas. Señor, fortalece, Señor. Señor, trae perdón, Señor, que desaparezca cuando tú vienes, Señor, que desaparezca la culpa, Señor, y que puedas darnos esa libertad de poder entrar a tu presencia. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que traigas a tu iglesia sanidad, que puedas traer sanidad en el corazón. Señor, muchas gracias por este tiempo. Te ruego que bendigas a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que tengas una muy buena semana.